Nuestra primera sesión del CIPAS para el curso de Sistemas Dinámicos 243005 del periodo académico 1604 del año 2023. Primero que todo, quería preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto al desarrollo que estamos presentando en este momento en el curso, en la fase 3. Si en lo que han ido desarrollando de la actividad han encontrado alguna parte donde sienten que ahí no han podido seguir. Buenas noches, profe. Buenas noches, Rona. Pero yo tengo muchas inconformidades. Una, Dime. yo creo que la universidad como tal va a tener que cambiar de pronto. Sería bueno mirar esa parte de logística, no, digamos, la estructura que se está manejando para los trabajos colaborativos. Porque pues ya está muy repetitivo ese tema de que es un trabajo grupal, pero uno se mete a los participantes y eso apenas uno ve los tiempos. Yo tengo un Ujú. compañero que hace 39 días no se conecta, el otro dice que nunca, el otro dice 47 días, el otro dice 42 días. Entonces, eso por un lado. Ujú. Entonces, yo creo que hay dos posibles soluciones. Una, no hacer trabajos colaborativos pues para ya uno realmente asumir la responsabilidad del principio y no estar subiendo mensajes al foro de que yo lo voy a hacer individual, de que faltan 3 días. Y o lo otro es que los grupos se formen de acuerdo a donde uno viva. Por ejemplo, yo soy de acá del Valle del Cauca, soy de Candelaria, entonces sé que hay compañeros que están en Palmira o aquí aledaños, entonces inclusive uno puede hacer grupos de trabajo inclusive presencial. Y a uno le queda hasta más fácil buscar un compañero. Listo, nos fuimos a reunir un sábado y vamos en tal parte. O sea, ya no eso que lo estén involucrando uno con personas que uno ni sabe dónde, pues realmente son de otros departamentos, son muy lejos. Entonces, pues eso también dificulta mucho porque sería bueno o ideal que los que somos del CEA, Palmira, ojalá la universidad como tal tuviera en cuenta eso. ¿Ve? Vamos a hacer grupos de cada zona para que se facilite. Y de pronto no Bueno, necesariamente tienen que ser 5, podrían ser 3 nomás. O sea, el tal es que siempre haya con quién contar para hacer los trabajos colaborativos. De esa forma, ¿por qué? Porque pues si es colaborativo, si yo no entiendo algo, le puedo preguntar a un compañero, vos vas entendiendo tal cosa, entonces se va desarrollando un poco más la actividad. Eso es como una inconformidad que tengo y pasa mucho. O sea, casi siempre los trabajos colaborativos le toca a uno hacerlo individual y que uno tiene que mandar ese mensaje para poder que no pierda puntos. Creo que va a tocar de pronto mirar ese temita a la universidad o la directiva, mirar un poquito más ese tema, porque pues sería ideal buscar uno por zonas, ¿sí? Armar los bueno, grupos la por zonas. mayoría de los grupos están organizados por zona y por centro. Si quiere, mañana en la mañana, si tiene la disponibilidad, me escribe o me deja el mensaje en el momento en que usted tenga la disponibilidad de conectarse por Teams y me deja el número del grupo colaborativo al cual usted pertenece porque en teoría todos los grupos están organizados por zona. En algunos se alcanza a mezclar el centro, pero la mayoría están organizados por zona. Entonces, sí, porfa, déjame el número del grupo colaborativo en mensaje directamente conmigo y verificamos cómo es el tema en ese caso, ¿vale? Sin embargo, pues ustedes saben que con respecto al tema de que si no participan los compañeros o si solamente van a aparecer al final, yo les indiqué desde la presentación del curso, o sea, la primera conferencia que tuvimos iniciando agosto, el periodo en agosto, les indiqué que pues si en caso tal que no participaran, ustedes podían escribir en el chat indicando que dado que no participó nadie más, hacían la entrega individual, que no era obligatorio que estuvieran sus aportes allí en el chat, siempre y cuando notificaran que iban a hacer la entrega individual, dado que nadie más estaba participando. Entonces, pues era como la orientación que se había dado inicialmente. Entonces, por favor, si está persistiendo esta situación en este momento en el grupo en el cual usted pertenece, lo invito a que por favor indique allí en el chat que dado que nadie está participando o solamente está participando con otro compañero, 2 o 3 personas del grupo, indicarlo y pues para que el docente sepa que va a ser la entrega solamente 2, 3 o individual, ¿vale?
Y porfa, repórtame en el mensaje interno el grupo colaborativo. Wilmer Maldonado, ¿estás viendo la palabra? Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Sí me escucha claro, ¿cierto? Sí, señor. Respecto a la pregunta que hizo que por qué parte no se entendía de la guía, la verdad no sé si de pronto los otros compañeros que están aquí presentes ya por lo menos han llegado a la aplicar de la transformada de la plaza, ya la función de transferencia. Faltaría como, no sé, reforzar el tema, las tres últimas preguntas, los comportamientos transitorios estacionarios, depende del sistema dinámico por medio espacio de estados, y el otro es el informe. Porque hasta ahí, hasta la función de transferencia, explicaron el CIPAS anterior. Ok, Y perfecto. Creo que fue muy claro el tutor con toda la explicación que dio. Sí, yo estuve viendo la grabación de él y él les explicó todo el tema, que incluso les explicó por qué la válvula iba por un sistema mecánico. Bueno, entonces, como su merced lo indica, entonces voy a pasar con el tema del comportamiento transitorio. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ya la están viendo, por favor? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, sin embargo, les refuerzo un poco esta parte. Este es el sistema que nosotros vamos a modelar, ¿verdad? Que es una válvula direccional, 3-2 vías. Pues en este caso acá está simplemente el símbolo de la válvula, 3-2 vías, pero ya sabemos que tiene un accionamiento eléctrico y tiene un retorno de muelle. Pero independientemente del tipo de válvula que sea, ella internamente está conformada por estos elementos. Es decir, ella internamente tiene un resorte y tiene está construida en un material que va a generar como cierta oposición al movimiento internamente. ¿Cuál movimiento? Que este resorte sea reprimido o sea expandido, ¿sí? Entonces, por esa razón, este sistema, que es una válvula, que es un sistema neumático, se va a analizar como si fuera un sistema mecánico traslacional más a resorte amortiguador. Por esa razón se analiza teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, análisis de fuerza para diagrama de cuerpo libre, y obteníamos una función que ya pues ustedes hicieron todo el análisis matemático, como lo comenta el compañero, con el ingeniero John Alexander en la sesión de CIPAS que él desarrolló. Entonces, partiendo desde allí, ¿sí? Teníamos esta ecuación diferencial en el dominio del tiempo. Hago un paréntesis aquí. Algunas personas me han presentado unos aportes en el foro donde no está la ecuación diferencial, donde aparece la función de transferencia, pero esta ecuación no la están teniendo en cuenta. Entonces, por favor, recuerden que el primer punto de la guía les pide por medio de las ecuaciones diferenciales que lo representan. Las o la, en este caso, pues es una sola, ¿sí? Que ya sabemos que pues esa es la del sistema masa resorte amortiguador que viene a aplicar pues en este mismo caso. ¿Listo? Para que lo tengan presente, se tiene que entregar esa ecuación diferencial. Si ustedes miran la guía en la rúbrica, el primer criterio que se califica y tiene un peso de 25 puntos es la ecuación diferencial. Si el estudiante no la entrega, pues ya sabe que por derecha hay una calificación que no va a tener. ¿Listo? Creo que en el curso, en las CIPAS pasado, alcanzaron a trabajar con el ingeniero John hasta obtener la función de transferencia. ¿Alguien me recuerda cómo es la función de transferencia de este sistema? Cuando ya le aplicaron en Laplace, ¿en qué quedaba convertida? ¿Qué pasaba si yo le aplicaba Laplace a cada uno de los elementos que conforman este sistema? ¿Se acuerdan que lo podíamos aplicar de manera independiente y que algo pasaba? ¿Lo recuerdan? Que acá teníamos el ejemplo, mire, que nosotros podíamos aplicarle Laplace a una ecuación completa
o a cada uno de los términos de la ecuación, como estaba acá diferenciado en este ejemplo. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, entonces como nos acordamos de eso, ¿cómo nos va a quedar esa función de esta ecuación diferencial cuando le aplicamos Laplace? ¿Qué nos viene a quedar acá? ¿Qué dicen ustedes? Ya lo vieron con el ingeniero en la sesión anterior también. La masa es un valor constante, entonces cuando yo le Profe, aplico Laplace a un valor constante, ese valor no cambia, señor. una de mis dudas era si ahí yo debía de reemplazar ya con los valores que nos habían dado en la guía Ujú. para empezar a aplicar la transformada de Laplace o hacerlo así de manera pues representativa como está. Es indiferente, tú lo puedes dejar así de Ay, ¿en manera serio? representativa y lo cambias al final, o lo puedes hacer desde el principio y lo llevas desde el comienzo con los números. ¿Qué les sugiero? Que pues empiecen, cuando apliquen Laplace, lo dejen de manera representativa, pero es indiferente. De las dos maneras tenemos que Ok. llegar al mismo punto. Listo, profe. No, pues ahí me había frenado, pero gracias. Vale, listo. Entonces, bueno, cuando nosotros le aplicábamos Laplace a una derivada, como era el cambio del tiempo a la frecuencia, la derivada quedaba convertida en la variable s, ¿cierto? Si en este caso teníamos una derivada segunda, habíamos hablado que acá simplemente queda convertida en S cuadrado. s al cuadrado, ¿listo? Más, entonces continuamos acá con el coeficiente de fricción. ¿Y qué pasa con la derivada? Entonces tenemos derivada de orden 1, nos queda multiplicada por S, ¿cierto? Más K por X. Solamente que la X ya no está dependiendo del tiempo, sino que va a estar dependiendo de la frecuencia. Y esto es igual a una fuerza externa que nosotros estábamos, voy a ponerlo acá así como fuerza externa, que estábamos ejerciendo sobre la válvula, ¿cierto? Por acá, cuando en la webconferencia vimos el análisis de la válvula. Presión por área. Exacto. Habíamos visto que la fuerza que se ejerce sobre la válvula para que ella pueda funcionar, pueda accionarse, simplemente esa fuerza es igual o su equivalente es la presión por el arco. Entonces, acá vamos hasta el punto donde nos estaba haciendo la pregunta el compañero hace un momento. La puedo dejar así enunciada con la representación de la M, CF, K y P y A. O puedo reemplazar los datos, porque a mí me dieron unos datos, ¿verdad? A mí me dijeron, tenga presente que el resorte tiene una constante de Hooke equivalente a 0.025 newtons por metro, que tiene un coeficiente de fricción equivalente a 0.23. El área de los conductos de la válvula es de 0.01 metros cuadrados y el cilindro de la prensa de la carga de la válvula equivale a 100 gramos. Entonces, estos 4 datos los voy a pasar acá, cada parte. Entonces, acá me están diciendo los siguientes datos. Primero me decían, constante de Hooke. La constante de Hooke, nosotros ya sabemos que es la K, ¿verdad? Y dice que equivale a 0.025. 0.025. Nos dicen que tenemos otra variable. La siguiente variable es el coeficiente de fricción que vale 0.23. Entonces, CF que vale 0.23. Tenemos otra variable que es el área de los conductos, que es 0.01 metros cuadrados. Entonces, el área es igual a 0.01 metros cuadrados. Y aparece una última variable que es la masa, que es de 100 gramos. Acá también hago un paréntesis. Algunas personas estaban también haciendo sus aportes
Entonces decían, la masa es igual a 100 gramos porque ese fue el valor que nos dieron, ¿cierto? Y yo les estaba haciendo en la retroalimentación, les indicaba, bueno, que les recomiendo que tengan en cuenta las unidades del sistema internacional. Las unidades del sistema internacional que nos dicen respecto al área, nos dice que van metros cuadrados, pero respecto a la masa, ¿en qué unidades van? ¿Van en gramos o van en kilogramos? Va en kilogramos, o sea que sería entonces... En kilogramos. 0.1. 0.1 kilogramos, sí señor. Entonces era algo que yo les había hecho por ahí a algunas personas, la retroalimentación en el foro, que tuvieran presente las unidades del sistema internacional. Entonces ya sabemos que 100 gramos es lo mismo que 0.1 kilogramos y ya estamos conforme a lo que establece el sistema internacional. ¿Qué nos queda? Entonces simplemente traer nuestra ecuación cuando ya le aplicamos Laplace y venimos a reemplazar. Entonces, acá lo único que vamos a hacer es reemplazar los números. Las unidades ya las dejamos todas en el sistema internacional, entonces no las vamos a tener en cuenta, solamente los vamos a dejar los números. ¿Listo? Por eso era que les insistía que dejaran las unidades en el sistema internacional para poderlas omitir las unidades. Coeficiente de fricción vale 0.23. La constante K o constante de Hooke vale 0.025. La presión la vamos a dejar, aunque aquí nos estaban diciendo en alguna parte que la presión era de 0.2 megapascales, por ahora la vamos a dejar como P, porque es mi entrada, ¿verdad? Si yo pongo el valor, pues me quedo sin señal de entrada. Entonces dejemos la enunciada como P. Y el área vale 0.01. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que esto acá va multiplicado por X para que no nos confundamos, porque no la podemos quitar, así como de buena gente. ¿Cuál sería el siguiente paso para hallar la transformada de Laplace? Precisamente para eso le puse la X, para que la pudiéramos factorizar, ¿cierto? Entonces simplemente venimos acá y hacemos X factor D. Le vamos a quitar la X. Entonces 0.1 S cuadrado más 0.23 S más 0.025, quito la X y cierro el factor. Igual a 0.01 por P. Esa parte sigue igual. Y ahora recordemos la forma de representar la transformada de Laplace en la función de transferencia. Entonces nos decía que la función de transferencia es la relación de la transformada de Laplace de la salida versus la entrada, o la relación de salida versus entrada. Entonces simplemente nos queda acá representarla. Venimos y traemos y nos queda que la función de transferencia de este sistema la vamos a llamar G y es igual al coeficiente, ya sabemos que tiene que ser un coeficiente. Entonces dice que es salida versus entrada. La salida es la X, entonces esta está aquí. Y la entrada es la P. Entonces salida versus entrada. Por lo tanto, cuando nosotros la vamos a reemplazar en la función de transferencia, lo que estaba multiplicando P queda en el mismo lugar, 0.01. Y lo que estaba multiplicando a X va a pasar a ser ahora el denominador. Esta es la función de transferencia, señor. Ahí donde está la X no va con paréntesis una S. No, porque No, las S no las factorizamos. No, acá abajo, donde está haciendo ya la función de transferencia. Acá. Ahí, ajá. Ah, bueno, X de S. ¿Sí? ¿Te refieres a eso? Sí. Okay. Pero entonces eso significaría que todas las funciones, todos los elementos, también la P, estarían ya ahora trabajando en términos de S, ¿no? Simplemente es la variable, pero no hay problema. Dejándola o quitándola no habría tampoco inconveniente. Porque el hecho de que acá ya tengamos las S, ya sabemos que estamos hablando de frecuencia. ¿Listo? Bueno, yo le digo porque en un curso anterior, puntajes por eso fueron bastante. Ok, vale, listo. Esta sería la función de transferencia que ustedes ya pues en una sesión anterior ya la habían determinado. Entonces, acá tendríamos nuestro segundo punto de la guía, que el segundo punto de la guía nos dice que determináramos la función de transferencia, ¿verdad? Función de transferencia del sistema.
y nos pide evaluar la estabilidad del sistema. ¿Alguien me recuerda en la webconferencia que hablamos cómo se hallaba la estabilidad de un sistema? Con la ecuación característica, ¿no? Buscando los polos, los hiloceros. Ajá, Polos. buscando los polos y los ceros. Y en ese caso, ¿cómo hacíamos para buscar los polos y los ceros? ¿Quién se acuerda? Con la fórmula del estudiante. ¿Con la fórmula qué? Perdón. Fórmula La fórmula general. del estudiante, la fórmula general. No. Bueno, pero los polos, ¿quién se acuerda que yo les especifiqué en la webconferencia también? Les dije que si se acordaban que era algo que decíamos que cuándo lo íbamos a utilizar. ¿No se acuerdan? La fórmula de b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. La Ajá, fórmula cuadrática. la fórmula de la función cuadrática. Entonces, en este caso, ¿por qué la podemos aplicar? Porque el sistema es un sistema ¿de qué orden? 2. Como es un sistema de orden 2, lo podemos usar aplicando la función cuadrática. Entonces, por esa razón lo podemos aplicar sin ningún inconveniente. Entonces, simplemente nos toca es determinar qué es cada una de las variables. ¿Qué viene siendo A? 0.1, ¿cierto? ¿Qué viene siendo B? 0.23 y C 0.025. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores en la función cuadrática. Entonces, menos b, que es 0.23. Acá dice que va al cuadrado. 0.23, que es el mismo valor de b. Menos 4a, ¿cuánto vale a? 0.1. Por c, ¿y cuánto vale c? 0.025. Sobre 2a. Y a nuevamente 0.1. Entonces, esa es la manera como ustedes van a determinar los polos que vamos a tener en este sistema. Que nos van a surgir dos polos. Uno, cuando trabajamos con más el valor del radical. Y otro, cuando vamos a trabajar menos el valor del radical. ¿Sí? Ya, ¿qué nos quedaría? Hacer las operaciones. ¿Con qué operaciones iniciaríamos? Teniendo en cuenta esa función, ¿con qué operación iniciaríamos? Matemáticamente. Más potencia. Entonces, ¿cuánto nos daría 0.23 al cuadrado? $0.05. Listo, ya tenemos el valor de la potencia. ¿Con qué seguiríamos? Multiplicaciones. ¿Cuál multiplicación? La de arriba, el 4 por todo lo que está en los paréntesis. Entonces, Sí. ¿cuánto nos daría esa operación? 4 por 0.1 por 0.025. Pero 0,0 menos 0,01. ¿Así? 0,01. Eso me Sí. está dando mi ingeniera. Sí, sí. Listo. Listo. ¿Qué seguiría? La multiplicación que está en el denominador. ¿Qué, cuánto nos da ese valor de la multiplicación del denominador? 0,2. Listo. ¿Qué seguiría? La raíz. Está la Y raíz. ¿cuánto nos da ese? 0,04. Ay, listo. ¿Qué seguiría? Efectúa la raíz. Ok, ¿cuánto nos da eso?
¿Cuánto nos da la raíz de 0.04? 1 sobre 25. ¿Y eso Cero cuánto punto- da? 0.2. 0.2. ¿Qué seguiría? Efectuar la suma. ¿Cuánto nos da eso? Profe, una pregunta. Dime. En el informe, ¿es necesario hacer paso a paso o podemos hacer la operación directa de uno? Por lo menos hasta este enunciado acá, donde separan las dos. Ya de ahí pueden dar la respuesta final. Pero esta parte, las dos primeras partes, sí, donde separan. ¿Cuánto nos da esta operación? Menos 0,03. Ok. ¿Y ya qué nos quedaría? Hacer la división. ¿Y cuánto nos da? Menos 0,15. Listo. Tenemos el primer polo, ¿cierto? El que hicimos con la suma. Ya les queda a ustedes para que hallen el que queda con la resta. Que pues prácticamente llegamos a hasta este mismo punto y pues es simplemente cambiar acá este más por este menos, ¿no? Sería x1. Y acá vamos a hallar x2. Entonces, ustedes simplemente hacen esta operación y ahí obtienen el valor de x2. ¿Cuánto les daría x2? Menos 0,23. ¿Ya hicieron toda la operación de esto? Pues si yo no. Aquí estará cancelando 0,2 con 0,2, entonces. No. No puedes cancelar porque arriba hay una operación. Sí, estaba haciéndolo como si fuera una multiplicación. Ajá. Entonces acá arriba nos queda 0.43 y ya es la operación final. ¿Cuánto nos da 0.43 y en 0.2? Menos 2,15. Listo. Ustedes tienen ya acá dos valores para los polos. Sistema de segundo orden, tenemos dos polos, entonces vamos con lo que nos dice la teoría, ¿verdad? Sistema de segundo orden nos arroja dos polos. Ahora, con esta información, ¿qué podemos determinar nosotros? Sistema sería, ¿se estabilizaría o no se estabilizaría? Pues si está a la izquierda, creo que es estable. Entonces, miremos lo que nos dice el diagrama cartesiano, ¿cierto? Dice que es estable si está en el semiplano izquierdo. Entonces, ¿qué podemos decir del sistema la válvula? ¿Que va a ser un sistema? Estable. Estable. ¿Qué significa que sea estable? ¿Qué entienden ustedes porque les digan que un sistema es estable? Que se va a estabilizar, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que está bastante amortiguada la señal, ¿no? ¿Y eso qué No, me al va, qué contrario, que no va a ser, información me va a va ser a poca la dar? amortiguación y va a quedar prácticamente lineal. Que Todavía como no tal no, sabemos si va a ser lineal o no, pero hasta ahora sabemos que el sistema va a ser estable. ¿Pero qué significa estable? que como tal la señal llega a un punto sin, o sea, no hay perturbación, sino llega y se estabiliza, o sea, ella va subiendo y ya llega a un punto en el que se estabiliza sin tener tantas perturbaciones, como mostramos en la gráfica. Ok, pero más que todo es que va a llegar a un punto en donde él se va a quedar quieto. Eso significa que un sistema sea estable. Que él comienza a ejercer su acción, su función, comienza a activar la válvula, pero va a llegar a un punto en donde ya se va a quedar quieta la señal. Y es lógico, Que sea, porque ustedes están que sea- activando una válvula. Y la válvula, obviamente, ella comienza, teníamos acá la gráfica de la válvula. Y la gráfica nos mostraba un antes y un después. Acá teníamos el resorte expandido, ¿cierto? Cuando está en esa posición, no hay flujo de aire internamente.
pero cuando la accionan, ella cambia de posición y retrae el resorte, que es lo que encontramos en la gráfica a la derecha. Y significa que va a dejar pasar el aire a través de ella. Entonces, cuando ella ya dejó pasar el aire, pues simplemente ¿cómo se va a comportar? Pues que va a seguir dejando pasar el aire, por eso se va a quedar quieta. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a su posición inicial. Entonces, eso es lo que significa que el sistema sea estable, que ya sabemos que es estable, que va a llegar a un punto en el que se va a quedar quieto. Aún no sabemos si va a ser amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo tenemos dos polos. Pero también cuando vimos la teoría en la clase anterior, en la webconferencia, vimos algo con los sistemas de segundo orden. Y por acá nos decía algo cuando tenemos polos reales distintos. En este caso, ¿los polos son reales o son imaginarios? Son reales. Real. Reales. ¿Y son iguales o son distintos? Distinto. Distintos, ¿cierto? Y por acá había algo que me decía, si los polos son reales y adicional son distintos, el sistema se dice que es sobreamortiguado. Entonces, por eso les decía ahorita cuando me decían es amortiguado, subamortiguado, esperen hasta que miremos qué nos decía la teoría. En este caso es sobreamortiguado. ¿Qué significa cuando sea sobreamortiguado? Que el coeficiente de amortiguamiento va a ser mayor que 1. Ah, bueno, listo. Acá por regla ya sé que el coeficiente de amortiguamiento me va a dar mayor que 1 porque tengo polos reales distintos. Pero matemáticamente, ¿yo cómo lo hallo? Que era lo que algunos de ustedes estaban preguntando. Entonces, esta es la ecuación base de un sistema de segundo orden. Solo la podemos usar en sistemas de segundo orden. Profe, mis sistemas de tercer orden. Bueno, mire si el sistema le permite convertirlo en S por un sistema de segundo orden. Si no, no la podemos usar. Entonces, voy a copiar esta ecuación por acá. Voy a crear una nueva diapositiva. Y la voy a dejar acá. Esta es la ecuación base de un sistema de segundo orden. Les agradezco me apaguen los micrófonos si no van a hacer una intervención. Gracias. Y Profe. esta es la función de transferencia que nosotros hallamos. Señor. Y lo que hemos desarrollado hasta ahora, según la guía, todavía no hemos entrado al comportamiento de tracción de transistor. Estamos determinando la estabilidad. Ajá. Y ya sabemos parte del transitorio, porque acá por la teoría vimos que si un sistema tiene polos reales distintos, es sobreamortiguado. Y esto es el análisis transitorio. Pero por teoría, vamos a ver cómo lo hallamos matemáticamente. ¿Listo? Ya sabemos que me tiene que dar el coeficiente de amortiguamiento mayor que 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la función de transferencia de nosotros y tenemos la función de transferencia base de un sistema de segundo orden. ¿Qué tenemos igual y qué tenemos diferente? Que la W está al cuadrado, ¿no? Bueno, pero pues es que eso es internamente, o sea, acá nos dice que omega sub n al cuadrado vendría a ser este equivalente. El dato que en el denominador de la función de transferencia no va multiplicado por eso. Si se dan cuenta acá, ese es el valor que nos lleva a la S. Entonces, yo puedo... dime. Diga, pero el denominador tiene diferente valor al de abajo, entonces no sería diferente. Bueno, vamos a hacer, les voy a hacer la primera diferencia. Yo acá tengo 0.1 por ese cuadrado y la función base no lleva nada multiplicando por ese cuadrado. Primera diferencia, antes de entrar a la que tú me estás diciendo, porque esa es importante también, pero esta es la primera diferencia. ¿Qué tendríamos que hacer si tengo en mi función de transferencia que la multiplica 0.1 antes?
¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicarlo uno a un número que le Resolver la multiplicación. Pero si estamos multiplicando 0.1 por ese cuadrado, pues me va a dar lo mismo, 0.1 por ese cuadrado. ¿Cómo la quitamos? ¿Cómo volvemos ese 0.1 un 1? ¿Qué es lo que Teniendo el tendríamos acá? límite a 0. ¿De todos? ¿Cómo? ¿Le saco factor común de 0.1? Entonces, tengo que mirar el factor común. Es decir, todos los términos de mi función de transferencia los tengo que dividir en 0.1. ¿Listo? Ese es un tema de factores. ¿Listo? Voy a hacerlo por acá. Porque 0.1 y lo divido en 0.1, ustedes que tienen la calculadora a la mano, ¿cuánto nos da? 1. Y eso es lo que yo necesito. ¿Listo? Convertir este S cuadrado, que la multiplique un 1 y no un 0.1. Entonces, eso lo logro dividiendo en el mismo número. Pero si yo lo hago solo con la S cuadrado, estoy desequilibrando la ecuación, es decir, la estoy modificando. Entonces, yo puedo hacer esto que acabo de hacer de 0.1 para garantizar ese 1, siempre y cuando todos los términos de la ecuación los divida en 0.1. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, esto divide en 0.1. Entonces, acá voy a hacer el paréntesis dividido en 0.1. Cada término tengo que hacerle exactamente lo mismo. 0.23 divide en 0.1 y 0.025 también divide en 0.1. Entonces, esa es la forma como yo garantizo que el S cuadrado quede multiplicado por 1. Entonces, ahora sí, esto ya sé que me da 1. ¿Cuánto me da 0.01 dividido en 0.1? 2.3. No, 0.01 dividido en 0.1. El del numerador. 0.1. 0.1. Ok, acá ya me dijeron que esto me da 2.3. ¿Y cuánto me da esto? 0.025 y un 0.1. Punto 25. Listo. Entonces ya 2. garanticé que haya un 1 multiplicando al S cuadrado. Ahí me da 2.5. Ah, no. Sí, está bien. Me faltaba un 0. Está bien. Ah, vale, listo. Esa era la primera diferencia. Ahora sí la diferencia que nos dijo el compañero. Arriba tengo un 0.1 y abajo tengo un 0.25. Pero la función base me dice que el numerador y el último término del denominador son lo mismo. ¿Sí? ¿Cierto? Eso ya lo sabemos nosotros. Pues resulta que esa función base de un sistema de segundo orden es como si yo tuviera una constante K, no es la del coeficiente, no es la de la constante Hooke, sino una constante, más bien en dejar en mayúscula, por omega sub n, n al cuadrado. Y abajo lo que tenemos nosotros. Entonces, S al cuadrado más 2. Voy a poner esta que la tengo acá como más cerca. Así era un 2. Omega sub ns más, nuevamente, omega sub n al cuadrado. Si se dan cuenta, arriba yo puedo tener un número diferente porque puedo tener una constante que me altera el valor de omega sub n. ¿Cuál valor es el que yo voy a tomar como omega sub n entonces? ¿Cuál creen ustedes que es el valor de omega sub n en realidad? 0.25. Exacto. Entonces, ese es el valor de omega sub n al cuadrado. 0.25. Entonces, ¿cómo empezaríamos a hallar nosotros
esa equivalencia. Lo primero que necesitamos hallar es cuánto vale omega sub n. Entonces, empezamos a resolver nosotros esta ecuación. Omega sub n, ya sabemos que vale 0.25, ¿cierto? Hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Sí, señora, perfecto. ¿Cómo hallamos el valor de omega sub n? ¿Qué operación matemática tendríamos que hacer? Porque tengo el valor de omega sub n al cuadrado. Sacarle raíz Pasa cuadrada. raíz al otro lado. Ok, entonces tengo que sacarle raíz cuadrada, no solo al lado derecho, sino a todo, porque tiene que quedarme omega sub n. Entonces vamos a hacer Sí, nuestra porque con la ecuación. raíz cuadrada se cancela el 2, queda W sola. Ajá. Entonces, raíz cuadrada de omega sub n al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 0.25. Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada a un exponente elevado a la 2, ¿qué me queda? Omega sub n nomás, ¿cierto? ¿Y cuánto me da la raíz cuadrada de 0.25? Ustedes que tienen la calculadora. 0.5. Negativo. Ay. Omega sub n igual a 0.5. Sí, señor. Listo, ya tengo cuánto vale omega sub n. Si nos vamos a la segunda parte de la ecuación, nosotros tenemos 2.3 por S. Y acá nos dice que es 2 por el coeficiente de amortiguamiento por omega sub n por S. ¿Qué dato no tenemos? Solo nos hace falta el coeficiente de amortiguamiento. Voy a copiar esa parte de la ecuación. Y me dice que esto es igual en mi otra ecuación a 2.3S. ¿Sí se dan cuenta que lo que estoy haciendo es una igualación de ecuaciones? ¿Sí? Cada término que tiene esta ecuación lo estoy igualando con la ecuación base. La S y la S se cancelan. Ustedes me dijeron ahorita es una multiplicación, las puedo cancelar, ¿cierto? Entonces, las S se cancelan. Vamos aquí, ¿tenemos el valor de omega sub n? Sí, ya lo hallamos, ¿cierto? Vale 0.5. Vamos a reemplazarlo. Esto vale 0.5. ¿Puedo multiplicar el 2 por el 0.5? Sí. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 2 por 0.5? 1. Listo, eso nos da 1. ¿Cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento si yo ese 1 que está multiplicando lo envío a dividir al otro lado? 2.3. 2.3. ¿Estamos cumpliendo que el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1? Sí. Que era lo que nos decía acá la teoría. Acuérdese, si sus polos son reales y son distintos, es sobreamortiguado y el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1. Esto es el comportamiento transitorio del sistema. ¿Listo? Que en el momento en que creo que con el ingeniero John Alexander trabajaron algo en MATLAB, pero bueno, MATLAB es en la siguiente fase. Yo no lo voy a tocar acá, no lo vamos a usar acá porque me interesa que lo hagamos en la siguiente fase. Pero cuando grafiquemos ese sistema, nos va a dar algo como la gráfica que tenemos acá en amarillo, la que aparece en la parte inferior que dice que el coeficiente es igual a 2. Nos va a dar algo muy similar a esta gráfica. ¿Listo? ¿Queda claro el coeficiente, el comportamiento transitorio? Sí, señora. Entonces ya determinamos estabilidad, ya sabemos cómo determinamos estabilidad, que es hallando polos. ¿Cómo hallamos cómo determinamos el comportamiento transitorio? Entonces, mirando si el sistema va a ser amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, que la teoría nos da una respuesta, pero que la ecuación base de un sistema de segundo orden nos ayuda a determinar ese valor. ¿Listo? Nos ratifica ese valor. Nos hace falta una parte, ¿cierto? Que es el estacionario. Y en el estacionario es simplemente determinar el teorema del valor final.
Y el teorema del valor final es simplemente determinar el límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia. Pues voy a copiarlo por acá. Límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia. ¿Cuál es nuestra función de transferencia? Volvemos y traemos nuestra función de transferencia. Vamos a insertar entonces límite. ¿Dónde están los límites? Límite, límite, límite. Límite cuando S tiende a 0 de mi función de transferencia, que es esta. ¿Y cómo se determina un límite? ¿Lo recordamos? Colocándole 0 a la S. Exacto. Entonces, todo donde teníamos una S, vamos a reemplazarla por el valor que nos dicen. En este caso, que nos dicen que es 0. Nosotros ya sabemos cuánto equivale un número multiplicado por 0. 0. Entonces, esto nos da 0. Esto nos da... Bueno, 0. Y esto simplemente viene quedando. ¿Cuánto nos da esa operación? 0.1 dividido en 0.025. 0.4. 0.4. ¿Y qué significa ese 0.4? Que cuando nosotros vayamos a ver y grafiquemos en MATLAB, acá tiende a 1, ¿cierto? Todas llegan a 1 y ahí llegan, ese es estabilizar, que ahí ya se quedan quietas. Entonces, esta gráfica cuando nosotros la hagamos en MATLAB, acá va a llegar a 0.4. Si nos da más de 0.4, algo quedó mal. Entonces, lo ideal es que cuando hagamos la siguiente fase, pues nos dé 0.4, ¿cierto? Esto es determinar el comportamiento, determinar la estabilidad de un sistema, el comportamiento transitorio y el comportamiento estacionario de un sistema. ¿Preguntas? ¿O queda claro? Queda claro. Listo. Entonces, si se dan cuenta, era la información que ya se nos había brindado desde la web y era simplemente como traerla acá a nuestro sistema. ¿Alguien puede decir, yo quiero saber cuánto vale esta acá? Y la puede determinar, porque simplemente es igualar. ¿Cómo lo haría? 0.1 igual acá por omega sub n. Ya sabemos cuánto vale omega sub n, puede despejar y hallar el valor de k. Entonces, si alguien lo quiere hacer, pues para el informe, genial, porque pues está haciendo, completando la ecuación, ¿vale? Listo. ¿Ya qué nos queda? Bueno, ya hallamos el siguiente punto, que es el comportamiento transitorio y estacionario. Nos queda determinar la representación por medio de espacios de estados. Con respecto a los espacios de estados, recordemos por acá en la webconferencia, en los espacios de estados nosotros trabajamos con la ecuación base de la ecuación de estados de un sistema. El sistema que estamos utilizando es ¿de qué orden? 2. Orden 2. Entonces la matriz que vamos a encontrar, ¿de qué valor va a ser? 2 por 2. 2 por 2. ¿Listo? Entonces, esta ecuación es la que nosotros vamos a hacer por acá. Esta va a ser nuestra ecuación de estado del sistema, pero en el ejemplo que nosotros vimos teníamos dos ecuaciones, pero resulta que acá tenemos una única ecuación. Tenemos una única ecuación. ¿De dónde sacamos la otra ecuación? ¿Qué creen ustedes que han investigado, que han adelantado, que han intentado desarrollar? ¿No? ¿Nada? No, yo no sé, estoy nulo. Bueno,
¿Dando la entrada? Bueno, acá hay algo que sí necesito que ustedes tengan presente. Y es como regresarnos a la física. En la física nosotros teníamos un desplazamiento que se representa con la letra X, ¿cierto? En la física nos aparece también un término que es velocidad. Y en la velocidad nos decía que era la X con respecto al tiempo, ¿cierto? Y nos aparecía en la física otro tercer término, que era la aceleración. Y la aceleración era la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan así o alguien lo recuerda de otra manera? O sea, sí. Listo. Resulta que la velocidad, bueno, acá me faltó representarlo así, como ven, y aceleración igual a, ¿cierto? La velocidad es X con respecto al tiempo. Y también vimos acá, en la web pasada, que esto era lo mismo que decir que la derivada, porque es lo que nos hace el cambio en el tiempo, ¿cierto? Así lo vimos, de hecho, lo expliqué en la web conferencia. Por lo tanto, este se viene convirtiendo en la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Hasta aquí todos estamos claros, ¿cierto? Señora. Sí, señora. Listo. Pero resulta que yo tengo una derivada de velocidad y la velocidad es la derivada del desplazamiento. Entonces, por esa razón es que aquí me aparecía que era lo mismo que tener la derivada segunda del desplazamiento. Se me bloqueó el computador. Del desplazamiento con respecto del tiempo. ¿Sí queda claro por qué? Porque acá estoy derivando la velocidad y la velocidad es la derivada del desplazamiento. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí, señora. Perfecto. Miremos esta ecuación. Y teniendo en cuenta esto que acabamos de escribir, ¿dónde tenemos velocidad y dónde tenemos aceleración? ¿Y dónde tenemos desplazamiento? Aceleración, después en la dice derivada segunda de x de t y velocidad en la que después de la c, derivada de x de t sobre dt. Exacto. Entonces, esto es aceleración, esto es velocidad y esto solito es desplazamiento. Entonces tenemos aceleración, velocidad y desplazamiento. Pero resulta que la variable que a mí me interesa, ¿cuál es? El desplazamiento, ¿cierto? Pero yo solo puedo trabajar un sistema de segundo orden y solo tengo una ecuación. ¿Cuál es la ventaja de trabajar espacios de estados? Espacios de estados dice que es una representación que nos permite describir comportamientos de un sistema y es una manera de representarlo por medio de n ecuaciones. Es decir, esta ecuación, que yo digo que es una sola, yo la puedo convertir en dos ecuaciones. Pero, ¿cómo la convierto en dos ecuaciones sin desestabilizar el sistema? Es decir, sin alterarlo. ¿Qué creen ustedes? Despejando. Pero es que si despejamos, no estoy generando una nueva ecuación. Necesito es generar una nueva ecuación. O reemplazando. El secreto está aquí, chicos. Nosotros no podemos saltar a una aceleración sin haber pasado por una velocidad, ¿cierto? Tú no puedes llegar y decir matemáticamente de acá del desplazamiento salto a esto sin antes haber pasado por una velocidad, porque ya sé que tengo que pasar por ahí. O puedo decir mágicamente salto a la otra. No. Entonces,
esta vendría siendo mi primera ecuación. Porque yo tengo un desplazamiento, ¿cierto? Que es la que me interesa. Pero mi sistema es con una derivada de segundo orden, es decir, tengo una aceleración. Es lo máximo que tengo en mi sistema, ¿cierto? Pero yo vengo de un desplazamiento. Entonces, antes de saltar a la aceleración, tengo que pasar por la velocidad. Y esta es mi ecuación 1. Profe, ¿no sería, o sea, es como ponerlas de tal manera que al multiplicarse den esos valores? Por ejemplo, si multiplicamos el desplazamiento por la segunda derivada, quedaría la aceleración, por ejemplo, o sea, algo así como por ese lado, y de esa manera obtener las ecuaciones. No, porque es que si tú multiplicas acá el desplazamiento por la segunda derivada, acá nos saldría una variable más que sería el desplazamiento, o sea, estarías multiplicando por X. Y no necesitamos multiplicar más, sino necesitamos es generar una nueva ecuación. Por eso les hice acá primero esta parte, o sea, yo tengo el desplazamiento y el sistema me dice que hay una aceleración, pero también tengo una velocidad. ¿Sí? Yo no puedo irme a acelerar sin antes haber logrado una velocidad. O sea, yo no puedo ir al tercer escalón sin haber pasado por el segundo, para que me lo entiendan mejor. Entonces, este es el cambio de variable. Eso es lo que me permite hacer una representación por espacios de estados. Cambiar de variable. Por esa razón, acá se llaman X1 y X2. Y no se llaman, bueno, cuando vimos el ejercicio en la webconferencia que trabajábamos con las corrientes y el voltaje, para que ustedes me entendieran, acá yo les puse que lo de azul es X1 y lo de verde es X2. Cambiábamos la variable. Eso mismo es lo que hacemos acá, ¿sí? Pero yo no puedo decir, existe una variable aceleración, porque es que acá no existe una aceleración. Solo existe una velocidad, un desplazamiento y una velocidad. Y una derivada de la velocidad, ¿sí? Por esas razones, ese es el cambio de variable que uno hace con la representación de espacios de estados. Entonces, eso es lo que uno hace acá para representar este tipo de sistemas por espacios de estados. Entonces, vamos a copiar, vamos a generar esta parte, ya la puedo quitar porque ya lo vimos, porque esta parte, bueno, sí, esta ya la puedo quitar. Entonces, vamos a dejar que la X1, que es X1, la variable que vamos a llamar X1, la variable que nosotros vamos a llamar X1, va a ser la velocidad. Y esta va a ser nuestra ecuación de X2. ¿Listo? Entonces, esta ecuación la vamos a llevar entonces a términos de la velocidad. Derivada segunda de X, nosotros ya sabemos que era acá, lo vimos. Esto es lo mismo que la derivada de la velocidad, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que esto es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esta derivada de X ya sabemos que es la velocidad. Es el cambio de la variable que nosotros pusimos acá. Esta va a ser mi primera X1, va a ser esta. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a usar acá. Vámonos con la primera ecuación. ¿Qué término iría en el primer renglón de la primera columna? Velocidad. ¿Y tenemos velocidad desde la primera ecuación? Pues tenemos la derivada de la velocidad, ¿no? Está en 0, entonces lo voy a poner acá. Entonces, no tendríamos el primer término. ¿Cuál sería nuestro valor? El coeficiente de fricción es 0.3 por el que está acompañando a la... Pero estamos mirando la primera ecuación. La primera ecuación es la que está ubicada en la parte de arriba. Sería X de T, X sobre T. La pongo aquí. 0. Señor.
No sería que X sobre T, ¿no? Sería la X únicamente. Porque si la tomamos sobre T, sería la derivada. Y miremos después del igual que es la ecuación final, ¿tenemos X o solo tenemos derivada de X? Las dos. Después del último igual. Alguien X. no importa si ¿Solo tenemos X o tenemos derivada de X? Lo que les estoy señalando. Sería la derivada de X. Entonces, acá tenemos nuestra primera variable es lo que vimos acá, el desplazamiento. En esta ecuación, al final, que es la última ecuación, ¿tenemos desplazamiento o tenemos derivada del desplazamiento? Derivada del desplazamiento. Entonces, esta X1 viene siendo X1 es desplazamiento, que es X. Eso es X1. Y X2 es la velocidad, que es B, o la derivada de X. Vuelvo y les pregunto, en la ecuación de arriba, ¿tenemos desplazamiento o tenemos velocidad? Arriba velocidad. Entonces, ¿tengo algo que multiplique a X1, que es el desplazamiento? Esto es como si yo tuviera X por 0 más la derivada. La constante, la del amortiguador, la del resorte, la constante de Hooke. No, porque arriba no tenemos nada más que velocidad. No miren la ecuación de abajo, miren solo la ecuación de arriba. Arriba no tenemos sino X por 0 más la derivada de X. Y la X es el desplazamiento. ¿Qué número está multiplicando a X? 0. 0. Ese es el número que va ahí. siempre que yo tengo ¿Listo? Ahora, el valor de X2, que es la velocidad. ¿Qué número está multiplicando a la velocidad? Que es la misma derivada del desplazamiento. Esto es lo mismo como si ustedes tuvieran un 1 multiplicando la derivada. Que sería el 1 entonces. Entonces va un 1. Y acá tenemos entrada. En la ecuación de arriba nos habla en algún momento, bueno, acá ya habíamos dicho que era la presión, ¿no? ¿Listo? En la ecuación de arriba tenemos algún número multiplicando la Vamos todos hasta ahí. la entrada, la variable de entrada. El 1. Acá tenemos algún número multiplicando la entrada, que es la presión. No, señora. Entonces, acá, ¿qué número debe ir? 0. Siempre hay ¿Listo? Acuérdense que la entrada es la presión. Entonces, esto es como si tuviéramos 0 multiplicando la presión. No desconozcan que el sistema se alimenta con una presión. Y acá teníamos presión por área. ¿Listo? Ahora vamos acá. En la segunda ecuación. ¿Qué número multiplica el desplazamiento? ¿Qué variable multiplica el desplazamiento? En la segunda ecuación. El 1. Yo tengo El desplazamiento en la segunda ecuación. Profe, ¿y cuál es la segunda ecuación que me perdí un poco, la que tiene abajo? Sí, señor, la de abajo. Entonces voy a hacer lo siguiente. La Desplazamiento. constante de Hooke. El desplazamiento lo voy a representar todo con color rojo.
La velocidad la voy a la multi- representar en color La verde. multiplica la constante esa, ¿no? Pues sería 1, porque la constante puede ser 1, ¿no? Y la derivada la voy a representar con eso. Listo. Esto es de concentración, muchachos. Muchas veces nos quejamos que La no es multiplica la constante K esa, el valor de la constante K, que no me acuerdo cuánto era. No. Bueno, y ahora no me desconozcan que acá hay un valor constante, ¿no? ¿Qué hicimos con esta M por acá? Esa M pasó por acá a este 0.1, ¿cierto? ¿Y qué hicimos en la función de transferencia? Dividimos todo en 0.1, ¿verdad? Era el valor de la masa. Esta M tiene que pasar a dividir cada término. ¿Listo? Entonces, esto es como si ustedes tuvieran. Voy a quitarla de acá para que no nos confundamos. Divide en M. Acuérdense que cuando hicimos la función de transferencia, nos dimos cuenta que teníamos que garantizar que quedaba la S al cuadrado sola, ¿cierto? Que acá teníamos S cuadrado multiplicado por 0.1 y que necesitábamos que quedara solo S al cuadrado. ¿Qué hicimos? Dividir todo por 0.1, ¿cierto? Afirma. Eso mismo también tenemos que hacerlo acá. No podemos desconocer que no lo vamos a tener, ¿listo? En ese orden, en la ecuación 2, ¿qué término está multiplicando el desplazamiento? La constante de Hooke sobre la masa. La constante de Hooke sobre la masa. Ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué razón aquí era derivada igual a? Y aquí tenemos derivada más igual a. ¿No creen que nos hace falta un paso? De despejar. Exacto. Entonces, esta no la podemos reemplazar así nomás hasta que nosotros no la despejemos. Entonces, todo lo que la estaba sumando va a pasar al otro lado del igual a ser la ecuación o la función contraria. Es decir, este estaba sumando, pasa a restar. Lo mismo acá estaba sumando, pasa a restar. Y ahora sí vamos a poder reemplazar los datos. Vuelvo y le repito. ¿Qué dato está multiplicando al desplazamiento? ¿Tú tienes que dividirlo por M? O ya lo puedo hacer ahorita. Señor. No. Sino que como siendo la M de la derivada que está multiplicando, no pasaría a dividir, pero ya veo que está dividida ya. Sí, ya está. Acá este lado, mira, acá ya está sobre M y acá ya está sobre M. Y acá también. Ya la hemos puesto. Entonces, ¿qué dato estaría multiplicando el desplazamiento, chicos? Desplazamiento de X se estaría multiplicando por T. No, porque No, que no. esto es... Menos K sobre M. Ajá, Dar un menos número. K sobre M. Porque esta es la variable tiempo, o sea, el que estamos analizando con respecto al tiempo. Sí. ¿Listo? Sí, señora, sí, Entonces señora. sería menos K sobre M. Esto iría aquí. Ahora, ¿qué está multiplicando a la velocidad? Menos F de sobre M. Coeficiente de fricción sobre la masa. ¿Y qué estaría multiplicando la entrada, que es la presión? A sobre M. O sea, área sobre masa. Entonces, como les está diciendo ahorita un compañero que lo interrumpieron, o sea, esto es que cuando ustedes se sienten a hacer esto, que les sugiero mucho, por eso utilizo colores, acostumbro a usar los colores, para que no nos perdamos en el hilo de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Por eso es que yo les pongo con colores para que sepamos qué términos estamos uniendo, qué términos estamos representando.
Y esta sería nuestra ecuación de estado del sistema. Ya pues les queda para que ustedes analicen nuevamente el procedimiento, que vean la grabación, verifiquen cómo fue que se hizo ese procedimiento y determinar la ecuación de salida del sistema. La ecuación de salida del sistema, recuerden que la ecuación de salida del sistema depende de cuál va a ser la salida que a mí me dijeron. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la salida que nos dijeron que tenía este sistema? Nos dijeron que la entrada era la presión. ¿Se acuerdan qué nos dijeron que era la salida? La posición. El desplazamiento o la posición. La salida es el desplazamiento. Que en este caso nosotros, ¿cómo la llamamos? X. En ese orden de ideas que nosotros ya vimos acá, que el desplazamiento fue lo que llamamos X1 y la velocidad fue lo que llamamos X2. ¿Acá dónde iría el desplazamiento? ¿En X1 o en X2? Recuerden, arriba dejamos el desplazamiento, abajo dejamos la velocidad. Sería X1. Es X1, por lo tanto, acá va un 1 y acá va un 0. ¿Por qué? Porque acá nos dicen la salida es el desplazamiento. ¿Alguien les puede haber dicho? La salida es un medio del desplazamiento. Por eso está aquí. UDT más 1. ¿Iría 1 acá o iría qué número? Ya como dado este, ¿por qué? Si nos hubieran dado este ejemplo, que la salida era un medio del desplazamiento, ¿qué iría aquí? 0,5. Un medio o 0.5. Entonces, este dato que nosotros vamos a poner acá depende de lo que me digan que es la salida. Entonces, porque el orden que dimos fue arriba el desplazamiento y abajo la velocidad. Alguien puede decir, no, mi salida es la velocidad. Iría al contrario. Y teníamos entrada, no, porque nos dicen que la salida depende solo del desplazamiento. Sería un 0. Entonces, chicos, la idea es que ustedes analicen el ejercicio, que todo este procedimiento que nosotros hicimos acá, este archivo, si no lo paso, ustedes van a tener la grabación, el archivo no lo facilito, pues por obvias razones, porque acá está todo el desarrollo, pero la idea es que ustedes viendo la grabación, pues hagan el paso a paso de este desarrollo y lo vayan analizando y entendiendo, para que ustedes vayan mirando, bueno, ya sé por qué acá el desplazamiento, por qué cambiaba la variable de derivada segunda por derivada de la velocidad, por qué hacíamos ese cambio de variable. Que por qué acá, cómo hallábamos que el sistema si se estabilizaba o no se estabilizaba, cómo determinaba el coeficiente de amortiguamiento, cómo reemplazábamos el criterio estacionario. Entonces la idea es que ya ustedes con la grabación que se las compartimos mañana en la mañana, pues ya tengan este insumo para que pues vayan adelantando el desarrollo. No sé si tengan alguna pregunta. Por mi parte, no. Vale, Osman. De todas maneras, recuerden, la actividad finaliza la próxima semana, el miércoles de la siguiente semana, entonces aprovechen esta semana completa que aún nos queda para el desarrollo de la actividad, para que ustedes participen en el foro, envíen sus aportes o contacten al tutor que los acompaña o escriban, me pueden escribir a mí si yo no estoy con ustedes en el foro, en el grupo colaborativo también me pueden escribir, no hay problema, pero pues la idea es que más que entregar es que ustedes entiendan este sistema, ¿listo? Para la siguiente actividad, recuerden que necesitamos, el componente práctico es con MATLAB, les había comentado desde el comienzo del curso, entonces para que por favor garanticen que van a tener para la siguiente semana ya MATLAB en sus computadores o para trabajarlo en la versión online, porque el siguiente desarrollo es con MATLAB y una parte con FluidSim. Entonces, en la webconferencia les voy a estar
indicando que vamos a trabajar con cada uno de estos elementos. Entonces, para que participen, acuérdense que esa webconferencia es el 31 de octubre a las 6 de la tarde. Entonces, chicos, les agradezco su participación. Mañana en la mañana les estaremos compartiendo la grabación y pues éxitos en el desarrollo de las actividades. Recuerden que si tienen alguna duda, pues no duden en contactarnos a nosotros para que quede aclarada. Muchas gracias por su participación, chicos. Vale, tutora, muchas gracias a usted, muy amable. Bueno, que Profe, tengan buena noche, señor. me regala 5 minuticos, le consulto Ujú. algo por fuera. Sí, claro. A lo que cerremos la sesión, me escribe, ¿vale? Dale, listo, profe. Bueno, yo. Gracias. Bueno, que tengan buena noche. Gracias por la participación. Gracias, profe.